Entonces vamos a continuar con el desarrollo del programa de estudio que nos compete y hoy nos corresponde continuar ya con esa fase de prueba que iniciamos a ver en la clase anterior. Ya en la clase anterior, pues analizamos el aspecto relativo a las fases de conciliación, vimos que hay una, pues, que es facultad de los jueces, ¿sí? En uso de lo que les establece la ley del organismo judicial y que además el código sí establece una fase de prueba que legalmente debe agotar dentro del desarrollo del juicio ordinario laboral. Vimos ya entonces también un poco de la introducción a lo que eran las pruebas, vimos los momentos procesales oportunos para hacer el ofrecimiento y propuesta de prueba, que eran la demanda, en la contestación de la demanda, en la reconvención y en la contestación de la reconvención. Bueno, hablamos un poco también de lo que era la prueba oportuna y extemporánea, la prueba pertinente y la impertinente, y se me escapa ahí si alguien me apoya el otro medio de prueba Vimos que la vimos prueba en, admisible, licenciado, admisible y la admisible inadmisible. y la inadmisible. Gracias, muy amables, ahí estamos. Entonces, bueno, vimos estos tres aspectos y hoy nos corresponde continuar ya entonces con el desarrollo propiamente de, repito, estas fases o la integración del procedimiento probatorio. Entonces, vean, pues jóvenes, vamos a ver a continuación que existen hasta dos audiencias ordinarias de prueba y una extraordinaria. Bueno, primero recordemos que de conformidad con lo que establece el artículo 335, ¿sí? Nos establece que el juez, al emitir la primera resolución en donde le da trámite a la demanda, señala día y hora para la audiencia del juicio ordinario laboral, de una vez apercibe a las partes, dicen, previniéndolas presentarse con sus pruebas a efecto de que la rindan en dicha audiencia. Bueno, entonces ya vimos que existe una, eh, cuando el juez señala día y hora para la audiencia del juicio ordinario laboral, lo hace previendo que de una vez en esa audiencia se puedan rendir todas las pruebas. Entonces, ya vimos que está un momento donde el día de la audiencia de juicio ordinario laboral se puede contestar la demanda o se debe contestar la demanda, se puede plantear una reconvención, se contesta la reconvención y agotada esta etapa, vamos a una fase obligatoria de conciliación y si la conciliación fracasa, vamos entonces ya a recibir la prueba. El juez procede a hacer la recepción de prueba. Entonces, creo que todavía en la clase pasada vimos en el artículo 344, y vimos un titular ahí que se denominaba recepción de prueba, ¿sí? Un título que se denominaba recepción de prueba. Y entonces el artículo 344 nos establece, si no hubiera avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiere sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación, en la reconvención, así como la impertinente o contra derecho, será rechazada de plano. Bueno, pues aquí estamos ya en el primer momento, la primera audiencia en donde se va a recibir prueba y la ley es clara, repito, al decir que si no se propuso en la demanda, en su contestación, en la reconvención o la que es impertinente o contraria a derecho, será rechazada de plano. Entonces, primera oportunidad para recibir pruebas y ya vimos con base al principio de concentración que incluso el juicio ordinario laboral con todas sus incidencias, la ley da la posibilidad que se pueda desarrollar en una sola audiencia. Ya vimos que si hay una ampliación o modificación de la demanda, la parte demandada puede acogerse a su derecho de que se suspenda la audiencia, pero también puede decidir contestar ahí mismo la demanda. Si se plantea una reconvención y se invierten los papeles, ya vimos que también la otra parte, ahora la antes actora, ahora demandada, puede acogerse a su derecho de que se suspenda la audiencia o contestarla
En ese mismo acto vamos a la conciliación y vamos a recibir pruebas. Entonces, aún habiéndose interpuesto excepciones dilatorias y con todas las incidencias, podríamos estar desarrollándolo en una misma audiencia. Vamos ahora al artículo 346. Artículo 346. Todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia, de conformidad como lo establece el artículo 335. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Aquí viene lo importante. Si en esta audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término no mayor de 15 días a partir de la primera comparecencia bajo la estricta responsabilidad del titular del tribunal. Entonces, veamos pues jóvenes, la ley da la posibilidad, ¿sí? Supongamos que puede ser un caso en donde hayamos tenido interposición de excepciones dilatorias, se planteó, hubo que resolverlas, la ley lo establece que se deben resolver inmediatamente, se planteó la contestación, una reconvención, en algún punto un ánimo de conciliar y supongamos que la audiencia estaba fijada para las 9 de la mañana, ya estamos a las 12 del mediodía y en la agenda el juzgado tiene otra audiencia para las 13 horas o para las 14 horas. Entonces establece acá, si dicen no fuera factible rendir las pruebas por imposibilidad del material del tribunal o por la naturaleza de las mismas, puede ser jóvenes de que digamos, vamos a ver cuando veamos la prueba documental, uno puede solicitarle al juez que para probar determinadas situaciones le pida un informe a la Inspección General de Trabajo o al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, puede ser que, repito, por la agenda del tribunal, que ya tiene programada alguna otra audiencia, o por una circunstancia como la que les acabo de comentar, que no ha llegado un medio de prueba, entonces establece que el juez tiene la facultad, ¿sí?, de señalar una nueva audiencia, una segunda audiencia de recepción de pruebas, ¿sí?, que debe verificarse, dice, dentro de 15 días, ¿sí?, contados a partir de la primera comparecencia a juicio. Esas son las dos audiencias ordinarias que el juzgado tiene para recibir prueba dentro del juicio ordinario laboral. Sigamos con la lectura y establece extraordinariamente, ojo que ya no le da la facultad al juez, ¿sí?, de que pueda dividir o recibir la prueba en 3 audiencias por el hecho de su agenda o de algo atribuible a él o a las partes. Simplemente el juzgado tiene 2 posibilidades de hacer audiencias de recepción de prueba. Esto, como su nombre lo indica, establece extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia para este objeto. Aquí podría aplicar nuevamente el ejemplo que les di. Supongamos que, como les digo, bueno, aquí lo de la agenda del tribunal ya no aplicaría, pero puede ser que sí estemos a la espera de un informe del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en donde necesitemos corroborar ciertas cuotas o cuánto tiempo ha aportado el trabajador, algo que es determinante para el juicio. El juez va a determinar una resolución, obviamente ya deduciendo responsabilidades sobre el funcionario que no ha hecho entrega de la información, le va a fijar un plazo y para eso sería esta tercera audiencia extraordinaria. Repito, que ya no tiene que ser por circunstancias ajenas al tribunal y a las partes. Y establece el código, dice, esta última audiencia, seguimos con la lectura, esta última audiencia se practicará dentro del término de 8 días a contar de la segunda comparecencia bajo la estricta responsabilidad del titular del tribunal. Entonces,
hay una primera audiencia que es la que nos fijan desde el momento del apercibimiento. Sí, dices, por imposibilidad del tribunal, que sería por su agenda o por la naturaleza de las pruebas, no es factible recibir todas las pruebas en esta primera audiencia. La ley le da la facultad al juez que señale una segunda audiencia que debe realizarse entre los 15 días siguientes a la primera audiencia para recibir la prueba. Y solo extraordinariamente, ¿sí? Cuando por causas ajenas al tribunal y a las partes no se hubiese podido recibir alguna prueba, el juez puede señalar una tercera audiencia que debe verificarse dentro de los 8 días siguientes a la segunda comparecencia. Pero repito, esta ya solo es extraordinaria. Esta ya no es una audiencia ordinaria, es solo con la finalidad de recibir aquella prueba que fue materialmente imposible recibirla y que no fue ni imputable al juzgado ni a las partes. Sigamos la lectura. Dice, los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para señalar términos extraordinarios cuando una prueba debe pedirse a lugares fuera de la República. Igualmente quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efecto de que las pruebas propuestas en tiempo por las partes y que se estimen absolutamente indispensables no se dejen de recibir. Entonces, aquí hay dos supuestos, jóvenes. El primero es, ¿se recuerdan, por ejemplo, cuando vimos las competencias, que cuando se realiza el trabajo de algún nacional en el extranjero, el juez competente es el de la jurisdicción en donde se haya suscrito el contrato? De tal manera que eventualmente un trabajador puede demandar a una entidad extranjera, sea del puerto, o sea aquí, sea Santo Tomás o el puerto Quetzal, o si es para trabajar en una compañía aérea, demanda acá, y depende de alguna información que deba venir del extranjero, fuera de la República. Entonces, jóvenes, tenemos que ver que la ley sí le da la facultad al juez para que él, acorde a su discrecionalidad, dice, señale términos extraordinarios. Esto ya no los da la ley, sino que la ley traslada esa responsabilidad al juez para que, acorde a su criterio, señale estos plazos extraordinarios para poder recibir la prueba que viene del extranjero, ¿sí? Primer escenario. Y segundo, donde dicen, quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efecto de recibir las pruebas. A este último parrafito vamos a hacerle una pequeña llamada ahí, ver artículo 324 Código de Trabajo. Ver artículo 324 del Código de Trabajo. ¿Y qué nos establece el Código de Trabajo en el 324? Esto ya lo habíamos visto con antelación, solo lo vamos a recapitular. Veamos pues. 324 nos establece: los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en días y horas inhábiles, cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Las diligencias de prueba no podrán suspenderse salvo fuerza mayor, y se entenderá habilitado el tiempo necesario para su terminación. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? Por eso les decía, el juez, digamos, todavía en esta primera audiencia, si ya tuviera programada otra audiencia de juicio ordinario laboral, si de verdad ya fueran las 3 de la tarde, en esta primera oportunidad la ley le faculta que puede señalar una segunda audiencia. Pero como la tercera es solo extraordinaria, ¿sí? Cuando no sea atribuible ni al tribunal ni a las partes, con base en este artículo 324 y el 346, digamos, siendo las 3:30 de la tarde, el juez tendría que emitir una resolución manifestando, con base a lo establecido en el artículo 346, último párrafo, y en concordancia con lo resuelto en el artículo 324,
A partir de este momento, habilito el tiempo que sea necesario para continuar con la diligencia de la recepción de prueba. Entonces ya estamos en la segunda audiencia. El juez tiene que habilitar el tiempo hasta las 4:30, 5:30, 6:30 o 7:30 de la noche, pero la finalidad es que reciba toda la prueba. Ya ve que aquí el código dice, en el 324 nos establece que no se pueden suspender, ¿sí? La recepción de prueba. Entonces, recapitulando, la integración de las diligencias de prueba es de la siguiente manera. Una primera audiencia de recepción de prueba. Si en esta primera audiencia no es factible por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las pruebas recibir todas las pruebas, el juez puede señalar una segunda audiencia de recepción de pruebas, la cual se debe realizar dentro de los 15 días siguientes, ¿sí? Contados a partir de la primera audiencia. Solo extraordinariamente, cuando no sea atribuible al tribunal o a las partes, el juez puede señalar una tercera audiencia para el solo efecto de poder recibir la prueba que no se hubiera podido recibir con antelación. Esta prueba se va a realizar dentro de los 8 días siguientes, contados a partir de la segunda audiencia de prueba. Y cuando se trate de pruebas que se deben recibir provenientes de fuera de la República, es decir, del extranjero, la ley le da la facultad discrecional al juez para que él señale el plazo que considere oportuno. Y en este último párrafo vimos ya también que el juez debe hacer lo necesario para recibir todas las pruebas, es decir, debe habilitar el tiempo que sea necesario a efecto de que se puedan recibir todos los medios de prueba como máximo en esa segunda audiencia que él ha señalado. ¿Vamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? Licenciado, buenas noches. Adelante, estimado Jorge. Solo con una consultita. A lo que se refiere el último párrafo del artículo 346, en donde pues faculta obviamente al juez para poder señalar términos extraordinarios, ahí siempre se refiere a la segunda y a la tercera audiencia, ¿verdad? En este caso, él podría ya no dictar audiencia dentro de los próximos 8 días, sino que él estima que en 20 días más o menos pueden venir los informes provenientes del extranjero. Entonces, la tercera audiencia ya no se tendría que dar dentro de los próximos 8 días, sino que a criterio del juez dentro de los próximos 20 días. Es así, ¿verdad? Así es, estimado Jorge. Ahí la ley ya le da la libertad al juez porque como viene del extranjero y algunos tendrá que tener el apostillado y demás, ya le da la discrecionalidad al juez para que él señale la audiencia. Es correcto, estimado. Ok, gracias, Licenciado, Lick. ¿Esto es solo para licenciado, la tercera o también aplica para la segunda audiencia? Yo entiendo aquí que esta aplica para la tercera audiencia, porque recuérdense que las primeras dos son ordinarias, que es en el término en el que normalmente debiésemos tener los documentos. Entonces, esta discrecionalidad que le da el juez, la ley al juez, yo la entiendo que es para la tercera audiencia. Es solo para la que ella realmente la extraordinaria. Ok, gracias, licenciado. Adelante, Luis Soeda. Hola, licenciado, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches. Con una consultita, usted decía en algún momento de que todo podría llegar a suceder. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el juez ya dictó una tercera sesión, una extraordinaria, y por X o Y razón esa no se puede llevar a cabo? ¿Qué sucedería? ¿Podría haber podría aplazarla o podría dar algún tiempo para hacer otra, ¿cómo se llama? Otra audiencia? Sí. No, en este caso, mi estimado Luis Obed, como la ley solo establece dos ordinarias y una extraordinaria, lo que yo he visto que sucede en la práctica es que entonces ahí ya se utiliza el auto para mejor proveer. Entonces, llegado a la etapa procesal oportuna, el juez resuelve que se hace necesario el informe del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o el informe de la Inspección General de Trabajo y demás, y en el auto para mejor proveer
resuelve que tiene que tener a la vista para, como es la naturaleza de esa etapa, resolver de una mejor manera con base a ese documento. Esa sería la salida práctica, estimado Luis Obed. Ya no hacer otra audiencia de prueba, pero como es una facultad del juez dictar un auto para mejor proveer, ahí resolvería que se pueda presentar la prueba que no se ha recibido con antelación. Licenciado, gracias. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? ¿Vamos bien hasta ahí con las pruebas, la habilitación del tiempo, plazos? ¿Estamos? Licenciado, Bueno, buenas noches. adelante, Emily. El último párrafo del 346, yo entiendo que es cuando alguna prueba no viene como del interior o del extranjero, que no llega a tiempo. El primer, digamos, que en el último párrafo hay, digamos, aunque hay, digamos, dos situaciones distintas, estimada Emily. Ajá. La primera se refiere a documentos que vienen del extranjero, ¿sí? Ok. Que es lo que hablábamos, es donde le da la discrecionalidad al juez para que él señale esa tercera audiencia de recepción acorde discrecionalmente a lo que él considere. Ese es el primer tema que aborda este párrafo. Y el segundo nos habla de que, digamos, dice, el juez debe tomar aquellas medidas que sean necesarias a efecto de que recibir las pruebas propuestas en tiempo por las partes. Aquí lo que hablábamos es la habilitación del tiempo. O sea, esta es una norma que le dice el juez. Si ya llegamos a las 3:30 de la tarde de la segunda audiencia, entonces tenés que habilitar el tiempo porque ya no se puede hacer una tercera ordinaria. Bueno, creo que ahí estamos. Bien, entonces vean. Tenemos que recordar acá solo dos situaciones que creo que es bueno tener siempre presentes. Recuérdense que la regla general dentro del derecho, ¿sí?, es que aquel que reclama, valga la redundancia, un derecho o el cumplimiento de una obligación está obligado a probar que le asiste ese derecho y esa obligación. Solo recordemos que en materia de derecho de trabajo se dan dos figuras que las vimos con antelación. La primera de ellas en el artículo 78, se recordarán ustedes, artículo 78 del Código de Trabajo, que hablamos de la inversión de la carga de la prueba. Sí, es una figura bastante sui generis que se da dentro del juicio ordinario laboral, la inversión de la carga de la prueba. Y recuerdan ustedes que en el artículo 78 nos establece que quien ha sido demandado por despido injustificado es el obligado a probar la justa causa en la que fundó el despido. Sí, aquí hay una excepción a la regla en general del derecho, repito, en el que la persona interesada en el reclamo de un derecho o el cumplimiento de una obligación debe probar ese derecho. Acá no. Si incluso se recuerdan ustedes que en el artículo 332, en la literal E, donde nos habla de la enumeración de los medios de prueba con que se van a acreditar los hechos, establece en la última parte: esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba deben observarla. Incluso exime a aquel que demanda por despido injustificado a que presente prueba en el juicio, solo para que lo tengamos claro. Y de igual manera, en el artículo 30, vimos también el tema de la presunción de prueba. ¿Se recuerda? Presunción de prueba. En donde revisemos, dice, la prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrón. Y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exime, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. Sí, para que entonces ahorita que estamos en el apartado de prueba, repito, tengamos presentes las dos figuras que vimos cuando analizamos los principios, que se da la figura de la inversión de la carga de la prueba cuando hablamos de un despido, demanda de despido injustificado,
en el que incluso el actor, el propio artículo 332, lo libera de la responsabilidad de presentar prueba, y la presunción de prueba en la que establece que si el patrón no muestra el contrato de trabajo, se tienen por ciertas las afirmaciones que ha hecho el trabajador, salvo prueba en contrario. Estas sí admiten prueba en contrario, pero si el patrono no presenta el contrato y no logra demostrar que no es cierto lo que ha manifestado el trabajador, repito, se tiene por presunción de prueba. Entonces, solo para adelante, estimado Jorge. Licenciado, solo una consulta. De este artículo 30, el primer párrafo se refiere a la forma de probar el contrato escrito, entonces, y el segundo sería la forma de probar el contrato verbal. No, fíjese que digamos, lo primero que establece es que el contrato escrito solo se puede probar con la copia del documento. Que si usted no lo presenta, ¿sí? Se van a tener ciertas las estipulaciones que el trabajador ha manifestado, pero sí acepta prueba en contrario. Digamos, entonces, en un juicio, si usted no presenta el contrato, va a ser sancionado porque el patrono tiene la obligación siempre de suscribir un contrato. Aparte es el derecho del trabajador en el que establezca que, no obstante, si no hay contrato, con la sola obligación, con la solo inicio de la relación de trabajo, se tiene por formalizada la misma. Entonces acá lo único que va a hacer es que usted va a ser penalizado por no tener el contrato escrito, aun cuando había obligación de suscribirlo, pero el patrono va a poder proponer prueba en contrario. Por ejemplo, que el trabajador haya dicho, mire, yo ganaba 10,000 y en el contrato está establecido. El patrono va a poder mostrar el libro de salarios en donde ganaba 5,000 y el depósito voucher de cada mes de 5,000 para desvirtuar lo que el trabajador ha hecho. A eso se refiere en la práctica, mi estimado Jorge. Ok, no, sí, eso sí se lo entendí, pero yo me refería al segundo párrafo, porque dice el contrato verbal se puede probar. O sea, ahí están probando los contratos. El primer párrafo se refiere al contrato escrito y el segundo al contrato verbal. Sí, bueno, ya lo entendí. Sí, ahí es diferencia, digamos, lo que quiere decir aquí es que si existió la omisión de suscribirse el contrato escrito y solo fue verbal, se va a poder demostrar también como lo mismo con los libros de salario, con un compañero de trabajo que usted llegaba de 8 a 4, con el voucher de los depósitos, etcétera. A eso se refiere, ya lo entendí, mi estimado Jorge. Sí, la Ok, ley gracias. permite que el contrato verbal se pueda demostrar por los medios de prueba en particular que vamos a ver más adelante. Ok, gracias, Lick. Estamos, mi estimado. Bueno, entonces, para que tuviéramos presente esas dos figuras. Bien. Entonces, veamos, el siguiente tema que nos toca analizar es el sistema de apreciación y valoración de la prueba, ¿sí? Sistema de valoración y apreciación de la prueba. Repito, sistema de valoración y apreciación de la prueba. Entonces, veamos, pues, jóvenes. Recordemos, como lo que hablamos al inicio de clases, ya sabemos que la jurisdicción, ¿sí? Es la facultad y competencia que tiene el Estado de administrar justicia, ¿sí? La administración de justicia le compete ¿a quién? Al Estado. ¿Y a quién delega el Estado esa potestad de administrar justicia? En los jueces, ¿sí? Entonces, el único con mandato legal del Estado para administrar justicia es el juez. Por ende, a quien le corresponde determinar el valor probatorio de las pruebas aportadas en el juicio es al juez, ¿sí? El juez es el único que va a determinar, repito, el valor probatorio de cada uno de los medios de prueba que se emiten en el juicio. Bueno, vamos a ver que cada rama del derecho tiene su propio sistema de valoración y apreciación de la prueba. Existe uno para el área civil, se aplica otro en el área penal y vamos a ver a continuación cuál es el que se utiliza en el ámbito del juicio ordinario laboral. Para el efecto, veamos el artículo 361 del Código de Trabajo. Vámonos al artículo
361, Código de Trabajo. Y nos establece este artículo. Salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, la prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad o de justicia en que funde su criterio. Entonces, ¿qué tenemos que entender aquí, jóvenes? Regla general. Primera regla general es: el sistema de valoración y apreciación de la prueba en el juicio ordinario laboral es en conciencia. ¿Sí? Repito, el sistema de valoración y apreciación de la prueba en el juicio ordinario laboral, la regla general es que es en conciencia. Sistema de valoración y apreciación de la prueba en conciencia. ¿A qué se refiere este sistema de valoración y apreciación de la prueba en conciencia? Este sistema de valoración le permite al juez valorar y apreciar la prueba que se ha propuesto con base a los principios de equidad y de justicia, que le permiten analizar la prueba de una manera flexible, acorde a su percepción de la realidad y que no está sujeta a criterios rígidos que no le permitirían valorarla de manera correcta. Digamos, tratando de llevar esto tal vez a un ejemplo práctico, este sistema de valoración y apreciación de la prueba al juez, repito, como es flexible, ¿sí? y le orienta a que se base en la equidad o en la justicia, no está sujeto a reglas rígidas. Por ejemplo, es lo que hablábamos en la clase pasada cuando hablamos de la prueba pertinente y la prueba impertinente. Este sistema le permite sumergirse en la realidad y el conocimiento de cada situación en particular. Cuando yo les decía, supongamos que alguien está demandando por una indemnización de 200,000 quetzales. Y el patrono dice, mire, yo sí le pagué la indemnización de 200,000 quetzales y para el efecto traigo al trabajador A y al trabajador B, quien van a dar su testimonio y efectivamente ellos en el juicio van a decir, sí, nosotros vimos cuando entró el patrono con 2 bolsas grandes de dinero y contó billete por billete los de a 100 hasta que juntó los 200,000 y se los dio en efectivo y el trabajador se los llevó. El sistema de valoración en conciencia le va a permitir al juez que, como no está sujeto a reglas rígidas, ¿sí? Va a decir, discúlpeme, pero el medio idóneo para valorar si se ha pagado una indemnización de 200,000 quetzales no es eso. Tiene que haber un retiro bancario, un voucher, hubieran hecho un depósito, etcétera. A eso se refiere este sistema de valoración de la prueba en conciencia. No es rígido como sí lo encontramos en materia civil, como lo vamos a ver más adelante, que a esto viene la otra parte. Recuérdense que en materia civil, no sé si ustedes ya vieron, habla que los documentos públicos, por su sola presentación, producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad. Pero entonces ya nos dice cómo valorarlo. En materia civil nos dice, mire, si se le presenta este documento extendido por un funcionario público, señor juez, usted tiene que darlo por válido. Acá no. Acá el sistema de valoración en conciencia, repito, le da la flexibilidad de que él interprete acorde a la realidad del caso que está viviendo. A eso sí se refiere el sistema de valoración de la prueba en conciencia. Ahora, existe una limitación bastante grande dentro del juicio ordinario laboral que nos da este mismo artículo 361. Volvamos a leerlo. Establece, salvo disposición expresa en este código y con excepción
de los documentos públicos y auténticos, de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento, dice ahora el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver que existen varios medios de prueba en particular: la confesión judicial, documentos, dictamen de experto, reconocimiento judicial, presunciones legales, presunciones humanas, testimonio. Son 7 si la memoria no me falla ahorita. Pero entonces, de estos 7 medios de prueba en particular, solo 4, lastimosamente, se van a valorar por la regla general, que es el sistema de valoración y apreciación de la prueba en conciencia. El propio artículo 361 nos establece que los documentos públicos y auténticos, que la confesión judicial y que los hechos que personalmente compruebe el juez, es decir, el reconocimiento judicial, estos se van a valorar por lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Y el Código Procesal Civil y Mercantil tiene otro sistema de valoración de la prueba, que es la sana crítica, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Dudas o consultas? ¿Me llevan hasta ahí el hilo conductor? ¿O se me perdieron un poco? Licenciado, yo tengo una consulta. Dígame, estimado Jorge. Acá nos aparecen 3 ejemplos, o sea, de la excepción que tiene este artículo. ¿Ah? ¿Cuáles serían los otros 4? No sé si los dijo, perdón. Bien, y el fundamento del Código Procesal Civil. Bueno, los otros, como lo vamos a ver despacio, mi estimado Jorge, ahorita nos toca la confesión judicial, pero si se me escapa uno ahorita, son los medios de prueba, serían la confesión judicial, testigos, documentos, reconocimiento judicial, dictamen de experto, presunciones legales y presunciones humanas, que eso los vamos a ver todos despacito, individualmente. Entonces, estos 7 serían, 4 se van a ir, o el juez los tiene que valorar y apreciar acorde al sistema de valoración de la prueba en conciencia, y los otros 3 los va a valorar de conformidad con lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Vamos ahí, Jorge? Silic, gracias. Bueno, entonces vean, si vamos todos ahí con el hilo conductor, vamos entonces ahora al tema de la confesión judicial y nos adentramos entonces a lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, miren, vamos a poner el código. Entonces, vamos al artículo 127, si no mal recuerdo. Artículo 127. Acá están los medios de prueba civil. Creo que los que no usamos en laboral, mi estimado Jorge, son los medios científicos de prueba, y tenemos las presunciones legales y humanas. Pero esto lo vamos a ver despacito. Artículo 127. Artículo 127, Código Procesal Civil y Mercantil, nos habla de la apreciación de la prueba. Aquí nos habla de la apertura a prueba, la carga de la prueba, lo que hablábamos, las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho, que es donde les digo las salvedades que tenemos en materia del juicio ordinario laboral en cuanto a la inversión de la carga de la prueba por demanda de despido injustificado y de la presunción de prueba en los casos que no se presente la copia estricta del contrato. ¿Y cuál es el sistema de valoración de la prueba? Dice, los tribunales, salvo del texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. ¿De dónde me llama, señorita? Es decir, entonces, que la prueba de confesión judicial, documentos públicos y auténticos y el reconocimiento judicial dentro del juicio ordinario laboral, jóvenes, anoten, lo vamos a valorar de conformidad con la sana crítica, ¿sí? Con la sana crítica. Aquí vamos a aplicar lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, para que lo tengamos claros. Bueno,
Entrando ya en materia, entonces vamos a ver hoy el primer medio de prueba en particular, ¿sí? El primer medio de prueba en particular. Y este primer medio de prueba en particular que vamos a analizar el día de hoy es la confesión judicial, ¿sí? Es la confesión judicial. Dentro del juicio ordinario laboral, se le conoce a la confesión judicial como la prueba reina, ¿sí? Como la prueba reina. ¿Por qué? Ya vimos nosotros que en caso de inasistencia de la parte que está obligada, ¿sí? A la audiencia debidamente apercibida a contestar las pruebas que se le van a realizar, a absolver el pliego de peticiones, corre el riesgo de que sea declarado confeso. ¿Se acuerdan que ya vimos eso? Quien no llegue a una audiencia, estando debidamente notificado, apercibido de que podía ser declarado rebelde y estaba percibido de que podía ser declarado confeso y no acude a la audiencia, puede ser declarado como confeso fictamente. Vamos al artículo 354 y recapitulamos un poco. Artículo 354, que recuerdo que aquí ya anotamos una definición, ¿se recuerdan de lo que era la confesión ficta? Artículo 354. Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuera el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándose al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Entonces, si es la parte actora la que propone la prueba de confesión judicial, ¿sí? El juez, cuando emite la primera resolución, tiene que hacer el apercibimiento de que no comparecer a la audiencia va a ser declarado confeso en la rebeldía. Si es la parte actora, perdón, la parte demandada, quien cuando contesta la demanda propone la prueba de confesión judicial, el juez debe entonces señalar una nueva audiencia, la segunda audiencia de prueba, haciéndole el apercibimiento a quien debe absolver que si no comparece corre el riesgo de ser declarado confeso. Bueno, esta prueba se propone siempre porque, digamos, la parte que la propone espera que, ya sea por error de quien absuelve la petición, por una falsedad o por desconocimiento, no conteste correctamente y eso produzca, sí, eso produzca el hecho de que le va a beneficiar porque pueda ser declarado confeso la parte que debe absolver las preguntas. Bueno, entonces regresemos al Código Procesal Civil y Mercantil porque como la ley, si ustedes se dan cuenta, solo nos da un artículo, ¿sí? Solo nos da un artículo con lo que respecta a la confesión judicial. Tenemos que acudir al Código Procesal Civil y Mercantil para que poder basarnos en cómo realizar estas diligencias. Se recuerdan que siempre y cuando no contraríen lo que ya establece el código. Entonces, digamos, el tema en civil se denomina declaración de partes, en el juicio ordinario laboral se denomina confesión judicial y aquí está regulado desde el artículo 130 hasta el artículo 141. Bueno, vamos a ir tomando lo que nos compete y lo que no riñe con lo que ya establece el código procesal, el código de trabajo, perdón. Por ejemplo,
Vamos a obviar los primeros dos artículos porque esto ya está regulado en el Código de Trabajo en cuanto a cuál es el plazo para proponerlos, en qué audiencias van a evacuar las pruebas. La citación tampoco la aplicamos porque aquí dice el que haya de absolver posiciones será citado personalmente a más tardar 2 días antes del señalado para la diligencia. Esto tampoco aplica porque recordemos que el Código de Trabajo establece que entre la citación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días. Aquí ya empezamos a aplicar. Dice el absolvente, artículo 132. Las partes están obligadas a absolver personalmente las posiciones cuando así lo exige el que las articula o cuando el apoderado ignore los hechos. Es permitido articular posiciones al mandatario que tenga cláusula especial para absolverlas o cuando se refiera a hechos ejecutados por él en el ejercicio del mandatario. Entonces, aquí tenemos que ir tomando en cuenta algo. Creo que hay preguntas. Lo primero, el que es señalado, ¿sí? Para absolver posiciones debe hacerlo personalmente. Si a mí me demanda como patrono, a Fernando Chacón, una empleada doméstica o alguien del servicio del jardín o un procurador de la oficina, y establece como medio de prueba confesión judicial que deberá presentar de manera personal y no por apoderado, Fernando Chacón, estoy obligado a ir yo a absolver esas posiciones. La ley nos da también en el segundo artículo, dice es permitido articular posiciones al mandatario que tenga cláusula especial para absolverlas cuando se refiera a hechos ejecutados por él en el ejercicio del mandato. O sea, puedo yo señalar que el mandatario vaya a absolver la aplica, sí y solo si se refiere a cuando él ejerció como mi mandatario. Si solo lo quiero señalar para que vaya a nombrar como mandatario para que vaya a absolver las posiciones en mi nombre, el juez no lo va a permitir, repito, salvo que las posiciones se refieran a su ejercicio como mi mandatario. De lo contrario es personal, ¿sí? Es personal. Eso lo tenemos que tener bastante claro. Adelante, estimado Ever. Dile, con una consulta, con esto del mandatario, ¿cuánto tiempo debe de haber sido mandatario del DON o ya con una vez es suficiente? La ley no establece, si se da cuenta, la condición solo dice que va a poder absolver las posiciones si se refiere a su actividad como el mandatario de la persona. Puede haber sido que solo un día actuó como mandatario y lo que se busca dentro del juicio es algo que particularmente él hizo en su único día como mandatario. O sea, al final no importa si fue un año, un día, 2 meses, sino que la condición es, si las preguntas se refieren a su actuación como mandatario del interesado, va a poder absolver. Después de eso, no, es personalísimo. ¿Estamos a ver? Philip, gracias. Buenísimo. Bueno, sigamos. Posiciones. Vamos a leer y después les vamos a ir explicando. Posiciones, dice. Las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. Cada posición debe versar sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta cuando estén íntimamente relacionados. Las preguntas deben referirse a hechos controvertidos en el proceso. El juez deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto. Entonces, vean, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Estamos dentro del juicio ordinario laboral.
Es poco formalista, no es necesario que la plica con las preguntas se presenten desde el inicio de la interposición de la demanda. Puede ser hasta el momento que se va a realizar la diligencia y recordemos que el juicio es de regla general oral, que en la práctica, como les he dicho, se haga casi todo por escrito es distinto, pero incluso quien pide la diligencia de esta práctica podría formular las preguntas de manera oral. ¿Sí? Entonces, pero también puede ser por escrito. Bueno, dice, las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente. Serán expresadas con claridad, precisión y sentido afirmativo. El juez va a ir calificando las preguntas, jóvenes. ¿Sí? Entonces, las preguntas se tienen que realizar en sentido afirmativo. Diga usted si es cierto que Fernando Chacón trabajó en su empresa X. Diga si es cierto que Fernando Chacón trabajó del 1 de abril 2020 al 8 de abril 2024. Diga si es cierto que Fernando Chacón ganaba 5,000 quetzales de salario mensual. Así se formulan las preguntas. Si la pregunta va en sentido negativo o ambigua, el juez la va a calificar y la va a declarar improcedente. Ya sé que me toca. Por ejemplo, que dijera al revés. Diga si es cierto que él no ganaba 5,000 quetzales. No va a lugar la pregunta porque es ambigua. De igual manera, si sugiere una respuesta, si es sugestiva, el juez tampoco la va a declarar procedente, o si es confusa, así como lo dice, tiene más de un hecho que no tengan que ver con el proceso, o las que dice, las preguntas deben referirse a hechos controvertidos. El ejemplo que usábamos la vez anterior. Supongamos que es una demanda, un despido injustificado, y se le pregunta al patrono, diga si es cierto que usted tiene una relación extramatrimonial con su secretaria. El juez va a decir, no va a lugar la pregunta porque no es un hecho controvertido dentro del proceso. Y vamos a ir viendo estas preguntas más despacio. Dice, la práctica de la diligencia. El obligado a declarar, artículo 134. El obligado a declarar lo hará con arreglo a la siguiente fórmula. Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado. Y contestará, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. A continuación se le hará saber la pena relativa al perjurio. Recibido el juramento, el juez abrirá la plica y calificará las preguntas, dirigiendo las que reúnan los requisitos del artículo anterior. Entonces, lo que les decía, aquí la diferencia es que la plica se puede presentar con la interposición de la demanda, como es poco formalismo, hasta el momento de la calificación de la demanda, y se puede hacer de manera escrita, pero también se pueden formular las preguntas de manera oral y el juez va a ir calificando las preguntas, como se lo decía anteriormente. Si es ambigua, si es sugestiva o si es contradictoria, el juez no la va a aceptar. Evidentemente, si se hace oral, se va a plantear la pregunta y el juez ya le va a decir a la persona que conteste o no conteste la pregunta si considera que no está bien planteada. Bueno, sigamos, artículo 135. Las contestaciones deben ser afirmativas o negativas y el que las dé podrá agregar las explicaciones que estime convenientes o las que el juez le pida. Si se negare a declarar en esta forma, el juez lo tendrá por confeso si persiste su negativa. El declarante responderá oralmente las preguntas, pudiendo asistir a la diligencia los litigantes y sus abogados, pero les está prohibido hacer indicaciones de ninguna clase al declarante y se limitarán a reclamar contra las ilegalidades que observen y a pedirle al juez que aclare la pregunta cuando fuere confusa. El abogado que de cualquier manera sugiere respuestas o haga indicaciones al absolvente será expulsado del despacho del juez. No podrá valerse el absolvente de ningún borrador de respuestas, pero le permitirá que consulten el acta apuntes o simples notas cuando a juicio del juez y previa calificación
sean necesarios para auxiliar la memoria. Entonces, vean, pues, jóvenes, por eso les decía la prueba reina. Aquí el que propone la prueba, como se los decía anteriormente, le apuesta a que el que va a absolver cometa un error, que los nervios o el desconocimiento de una situación no somos máquinas para recordarnos de todo al 100%, o incluso hacerlo cometer alguna falsedad que le repercuta penalmente. Porque si ustedes se dan cuenta, entonces, vean, jóvenes, cuando inicia la diligencia, ¿sí? Cuando inicia la diligencia eh, de la confesión judicial, el juez, como lo establece el código, dice, bueno, se le juramenta a la persona para que diga solo la verdad, se le hace saber que si comete, si miente, comete delito de perjurio y que ese es un tipo penal. Entonces el juez le explica, le dice, mire, yo le voy a formular a usted las preguntas y usted forzosamente me responde sí o no. Eso es lo primero. Después, si usted quiere hacer alguna aclaración, tiene todo el derecho. Previo a contestar, no puede consultar ningún apunte ni voltear a ver a su abogado. Debe verme a mí de frente. Si usted incumple estas normas, yo lo declaro confeso en la pregunta. Pues ya le refiere la pregunta. Diga si es cierto que Fernando Chacón laboró en su empresa. ¿Sí o no? Sí. Diga si es cierto que Fernando Chacón laboró en su empresa del 1 de abril del 2020 al 8 de abril 2024. ¿Sí o no? No, señor juez. ¿Puedo aclarar? Aclare. Él trabajó del 1 de abril del 2020 al 8 de abril del 2022. Se retiró un año de la empresa, lo recontratamos el 1 de abril 2023 y terminó relación el 8 de abril 2024. Pero él hubo un año que no trabajó en la empresa. Perfecto. Pero repito, se contesta sí o no. Si quien está absolviendo no contesta sí o no, sino empieza con, digamos, respuestas dubitativas, es que viera, depende, no. Disculpe, el juez lo apercibe. Se le apercibe que conteste sí o no bajo la advertencia de ser declarado confeso. Digamos, si al cabo de 2 o 3 veces que se le pregunta no contesta puntualmente como el juez lo establece, lo declara confeso en la pregunta. Sí debe ser claro al contestar sí o no. Y el juez le va a ir permitiendo consultar apuntes, pero solo después de haber contestado puntualmente. Y el juez va a ir graduando eso de conformidad con el criterio. Digamos, si es un juicio donde se estén, no sé, dilucidando horas extras de una empresa transnacional de muchos años que tenga que corroborar horas de trabajo, fechas y demás, lo va a ir permitiendo. Digo, lo que hablábamos, acorde a la conciencia de el caso en concreto. Pero entonces esta prueba sí es muy puntual, repito, porque tampoco se puede auxiliar quien está absolviendo de sus abogados. Veamos que la ley hasta establece que si el abogado le sugiere respuestas o tienen del juez descubre alguna fórmula en el cual lo va orientando, incluso el juez tiene la facultad de expulsar de la sala a quien estuviera asesorando al absorbente. ¿Dudas o consultas, jóvenes, de lo que vamos viendo hasta ahorita? Adelante, Ever. Silic, Adelante, solo estimado Ever. pregunta, ¿qué pasa si el juez le pregunta y la persona contesta que sí, por ejemplo, y después revisa sus documentos y era que no? Como la prueba es clara, si aceptó algún tema, lo declara confeso en esa pregunta. Por eso tiene que tener mucho cuidado al momento de contestar. Vamos a ver con las demás pruebas que eventualmente permiten prueba en contrario, pero originalmente es una prueba en contra de sí mismo, un error al momento de la declaración, estimado Jorge. Jorge fue,
O Ever, creo, Ever, ¿verdad? Lili, gracias. Vaya, adelante, estimado Byron. Buenas noches, licenciado. Creo, solo para ir comprendiendo, ¿este procedimiento o esta acción se puede dar en la primera o hasta en la segunda audiencia, licenciado, o puede llegar hasta una tercera? No, digamos, como ya vimos que las ordinarias son solo las primeras dos. La tercera ya es muy extraordinaria, con aspectos que no son ni responsabilidad del tribunal ni de las partes. Digamos, si la prueba de confesión judicial es propuesta por el actor, ya el demandado está apercibido que en esa primera audiencia tiene que diligenciarse la prueba de confesión judicial y tiene que quedar preparado para absolver las posiciones. Ahora, si es viceversa, si es el demandado el que al momento de contestar la demanda propone la prueba de confesión judicial, la ley establece que entonces el juez debe señalar una segunda audiencia en el que apercibe al actor de que debe absolver las posiciones que va a plantear el demandado. Entonces, si es el actor, repito, mi estimado Vero, en la primera audiencia, si es el actor el que debe absolver, va a ser en la segunda audiencia. Entendido, licenciado, muy amable. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces vamos Sí, a gracias. dejarlo el día de hoy por acá. Creo que nos falta un poquito nada más. Bueno, nos faltó a ver la confesión judicial de los trabajadores, perdón, de las instituciones del Estado que tienen una regulación específica en que casi desvirtúan esta prueba, pero esa la vamos a ver en la siguiente clase para llevar siempre la sincronía con la otra sección. Entonces lo dejamos hasta el día de hoy por acá y el día miércoles terminaríamos de ver la confesión judicial y a lo sumo creo que nos va a dar tiempo de ver un medio de prueba más nada más y lo dejaríamos hasta ahí para el segundo parcial. Ya sería después del segundo parcial que terminemos los medios de prueba en particular, auto para mejor proveer, sentencia y recursos. Entonces nos quedamos por ahí, jóvenes. Si no hay más preguntas, adelante, Aura. Licenciado, buenas noches. Disculpe la molestia. En el parcial vamos a poder utilizar nuestro código. El miércoles les confirmo, pero yo más creo que sí. Lo que les he dicho realmente es código lo que manejamos y eso es lo que ustedes tienen que ver. Entonces, yo me atrevo a adelantarles que sí, mi estimada Aura. Van a poder usar su código. Serían los dos, ¿verdad, licenciado? Eh, Bueno, el miércoles les confirmo si los dos o si miramos solo código de trabajo. Igual de lo que les confirme, ya saben ustedes que solo eso viene, pues no, Perfecto, no, hermano. Muchas licenciado. gracias, Liz. Gracias, Liz. Va, pues está bien, entonces que tengan un buen descanso y nos vemos el día miércoles.